Hoy, a 44 años de Malvinas, no estamos para recordar simplemente estrategias militares o meras fechas, sino la historia de sus protagonistas contadas por ellos mismos. Hoy te presentamos la historia de Miguel Ángel Oscari. Bueno, Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un placer poder entrevistarte y compartir con todas las personas tu testimonio en carne propia de lo que fue la Guerra Malvinas. Así que más que bienvenido a De Cerca. Para comenzar esta entrevista, quisiera yo preguntarte cómo fue que te enteraste que tenías que ir a luchar, que tenías que ir a defender a tu país. A mí me había tocado el ir al portaaviones y ahí tenía que cumplir mi servicio militar y a veces teníamos que salir a navegar y en una de las navegaciones que cuando volvíamos estábamos todos en el comedor y nos enteramos por un comunicado del segundo comandante que íbamos a, a ir a un lugar y que de ese día iba a quedar para la historia. Recordémosle a la gente un poco, en ese tiempo existía lo que se llamaba la colimba, la preparación militar, ¿no? Se llamaba el servicio militar obligatorio para todos los jóvenes a partir de los 18 años y que tenían que cumplir un año al servicio del país. Bueno, esto me da pie a hacerte la segunda pregunta, y es que si ustedes tenían alguna preparación militar o alguna capacitación como para enfrentarse en una guerra. Bueno, antes que me tocó el destino del portaaviones, tuvimos 60 días de instrucción en Campo Sarmiento, donde nos habían instruido y nos habían enseñado a usar las armas y también en el tema de los órdenes cerrados y todo eso que se hace para la preparación del soldado. ¿Cómo lo viviste vos al hecho de que de un día para el otro se les avisara mientras ustedes estaban viviendo esta preparación que iban a ir a la guerra? Bueno, fue una sorpresa porque hoy yo después de tanto tiempo lo tomo como una locura del gobierno, pero para mí fue un honor ir como soldado a defender ese territorio que nos pertenece y que hasta aún sigue siendo ahí, que está ocupado por los ingleses y que un día lo van a tener que devolver de una manera o de otra. Si yo tuviera que volver a ir, voy, porque para mí es un honor haber ido a luchar por las Malvinas. Por lo que nos contaste, tuviste el privilegio de estar en el ARA 25 de mayo Sí. y también presenciar el hecho de que el Belgrano se hundiera. Bueno, En esta situación que les tocó vivir a vos y a un montón de personas de combatientes, de excombatientes de Malvina, te quiero preguntar qué sentiste en ese momento que quedaron a la deriva y les tocó a ustedes afrontar la defensa de lo que estaban luchando, ¿no? para mí fue una tristeza muy grande porque tenía amigos ahí en el Belgrano. ¿Cómo me podía haber tocado a mí ahí en ese lugar? Entonces, yo me puse muy triste en ese momento, pero teníamos que seguir adelante. En el lugar que a mí me ocupaba estar era en las calderas y ahí no había tiempo para estar triste, ni estar contento, ni feliz. Había que trabajar ahí fuerte en las calderas. Y inclusive si alguien de los compañeros se enfermaba, había que suplantarlo y quedábamos ya dos en las 12 horas que correspondía, porque hacemos 4 horas cada uno y así era el turno que correspondía a cada uno en ese lugar. Y el lugar que me tocó a mí, por supuesto. Entonces, para mí fue muy triste, pero doy gracias a Dios que pude sobrevivir y venir a contar todo esto. ¿Cómo hacían ustedes para sobrellevar el tema de extrañar a la familia,
de pensar también en algo positivo, en no estar pensando todo el tiempo en el hecho del miedo, de la sensación de que uno puede estar en riesgo su vida. ¿Cómo hacían para sobrellevar el día a día? Había una presión tremenda en cada uno de nosotros, pero tratábamos de sobrellevar la tristeza y la angustia con esa fuerza que te da Dios para seguir adelante. Yo a esta edad ya lo puedo decir, que en ese tiempo, porque uno es joven y va con todo el ímpetu, capaz que no se da cuenta y sigue para adelante. Pero ahora no sé lo que hubiese pasado a mi edad. Así que bueno, lo puedo contar porque lo viví en ese momento ahí en las calderas y estoy seguro que si hubiese venido un misil o una bomba, directamente hubiese ido ahí. Así que por eso es que lo cuento así, sin detalles, sin nada. Directamente lo cuento que hubiese sido así. Sí, y también fue una etapa en que la sociedad misma no entendía bien qué estaba pasando y a la vez trataba de lidiar con el tema de lo que se vivió, que fue una dictadura. Fueron golpes bastante fuertes para la sociedad y quiero preguntarte desde ese lado, ese 15 de junio al volver después de la guerra, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sentiste que hubo un silencio de parte de la sociedad, que se trató de olvidar lo que pasó y se olvidaron de todo? Yo creo que las autoridades que estaban en ese momento en el gobierno trataron de silenciar todo esto para que los soldados no puedan reclamar nada ni decir nada y nos trajeron, eh, recuerdo en ese momento que hicieron un pacto de silencio para que nadie pudiera decir nada sobre lo que había pasado, porque había como una junta militar y esas cosas no podíamos hablar nada ni decir nada, porque lo tomaban como una represalia. ¿Y te pasó algo en particular cuando llegaste acá? Por supuesto que entiendo que muchos pudieron reencontrarse con su familia, sus seres amados, pero también vivieron muy de cerca este rechazo o este silencio de decir, fui a luchar por mi país, por mi nación, y al volver sentir que no pasó nada. Y yo creo que eh, con honor fui a defender eh, la patria, como soldado hablo, fui a defender la patria y, y cuando volví me sentí como defraudado porque en los tiempos que yo buscaba un trabajo, eh, no lo conseguía porque iba a una empresa y cuando le decía que había estado como excombatiente, no me querían tomar. No sé si era algo en contra de nosotros, una represalia o contra el gobierno que había estado, no sé, pero me costó mucho volver a insertarme en la sociedad. Pero sí estoy contento de que pude, cuando volví a abrazar a mi familia y a mi madre y a mi padre y estar con ellos, y gracias le daba a Dios por haber sobrevivido a ese conflicto que en realidad hasta ahora no se entendió bien cómo fue porque no hubo preparación como la que ellos tenían, que ellos eran todos personas contratadas, todo gente contratada para la guerra, mercenarios y que venían con una especialidad en lo que es la lucha, en lo que es el tema de las armas y la táctica que también no voy a criticar, pero en ese tiempo Estados Unidos le facilitó las imágenes y todas esas cosas, la estrategia para que los ingleses pudieran saber cómo se movían el grupo de los argentinos, dónde estaban, qué es lo que hacían, lo sabían todos ellos. Miguel, hoy a tantos años de haber vivido ese momento, inolvidable, pienso yo, ¿no? ¿Crees que ustedes fueron en desventaja a luchar esa guerra? ¿Fueron realmente a luchar contra una potencia mundial? Totalmente, porque ellos tenían estrategia, tenían lo que se llama
el tema de los satélites y todo eso a favor de ello. Tecnología más avanzada. Tecnología más avanzada, armas más sofisticadas, tenían el apoyo de Estados Unidos en el tema de donde facilitarle toda la dirección por un tratado de la OTAN, que ellos decían, y nosotros teníamos esa desventaja de estar como aislados porque ellos tenían la potencia más grande a favor de ellos. Entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Si demasiado hacían los soldados que fueron. ¿Con qué contaban ustedes como soldados para ir a la guerra, para luchar? En el tema del armamento, con FAL, los viejos FAL, calibre 601, y ya como que esas armas eran ya como para práctica. Se habló también mucho, se habla actualmente de lo que era la vestimenta de ustedes, que realmente no estaba preparada ni siquiera en el tema de la indumentaria, los soldados argentinos para poder afrontar lo que era la guerra. Ahí en la isla, las temperaturas bajas, los soldados, ¿no? Lo que primero que sufrieron, el tema de las temperaturas bajas, la temperatura fría. Estaban en desventaja porque ellos tenían trajes térmicos que yo me enteré que le ponían unas pilas y eso le mantenía la temperatura normal, como si Estamos hablando de temperaturas de 20 grados bajo cero aproximadamente. Estamos hablando de temperaturas que con ese traje ellos pueden estar a 20 grados, 25 grados y no tenían frío. En cambio, los argentinos tenían camiseta, frisa, todo, pero a donde cavaban un pozo para hacer la trinchera, ahí se llenaba de agua. Y entonces los soldados ahí sufrían frío, hambre, no les llegaba la comida, estaban a una distancia muy, muy lejos. Entonces todas esas cosas, esas estrategias no sirvieron para nada del gobierno que estaba en ese momento. Miguel, para ir dándole un cierre a esta entrevista hermosa que nos brindaste hoy, me gustaría preguntarte qué significa hoy la palabra Malvinas para vos cuando hablas con tus nietos, cuando hablas con tu familia y le contás tu experiencia personal, ¿no? Que viviste. ¿Qué significa Malvinas hoy, actualmente, para vos? Para mí, Malvinas significa una herida abierta en todos los argentinos, que hasta ahora hemos estado ahí en ese conflicto y que hasta el día que las islas vuelvan a ser recuperadas, entonces ahí es cuando se va a cerrar. Perdón. Ahí se va a cerrar esa herida. Y les puedo decir que para eso va a haber que trabajar mucho, va a haber que estudiar mucho, va a haber que prepararse un montón. Entonces, yo le aconsejo a todos los jóvenes, a todos los que quieran un día ver que las islas son Argentina, que se preparen bien en todos los aspectos de la vida, no tan solo en las armas, sino también en su vida habitual, que sepan que para ganar algo primero hay que prepararse, hay que sacrificarse, hay que tener una estrategia, hay que tener planeado algo para el futuro, proyectar y planear las cosas de antemano, no como fuimos nosotros, así improvisados, como quien dice, vamos y volvemos y ya está, no fue así. Estábamos ante una potencia y ayudada por otra potencia. Por eso hoy, no sé, quería contarles eso, nada más, de lo que yo viví. Gracias por no olvidarse de nosotros. Miguel Ángel Oscari y miles como él no son sobrevivientes de un error.
Son los guardianes de nuestra identidad. El gobierno los envió sin preparación, es verdad. Los mandaron a morir, es verdad. Pero ellos decidieron vivir por la patria. Le demostraron al mundo entero que el coraje argentino no se compra con tecnología, se lleva en el ADN. Míralos bien, no agaches la cabeza. Cuando veas a un veterano, no le tengas lástima, dale las gracias. Porque mientras ellos caminen entre nosotros, las Malvinas no son un sueño perdido, son un destino inevitable. Por los que se quedaron custodiando las islas, por los que volvieron para contarlo. Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas.